comienza En torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones sobre el sacerdocio que está realizando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas a las fuentes de la fe en Tierra Santa, en que el padre Francesco Voltaccio nos habló de Jesucristo como Redentor, sumo sacerdote, víctima pascual, cordero y pastor de la humanidad. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam al Jami'. En este tiempo queremos fijar nuestra mirada en las heridas de nuestro Señor Jesucristo, heridas que curan, heridas que sanan, y por eso queremos empezar con una maravillosa palabra de la primera carta de Pedro, el capítulo 2, desde el versículo 21. Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban, sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. La primera carta de San Pedro tiene muchas referencias a la Pascua. Por ejemplo, se refiere a Jesucristo como el definitivo Cordero Pascual, y llama a los fieles a salir de las tinieblas a la luz admirable de Dios, que es exactamente una repetición de la tradición oral que luego entró en la Pascua judía, en el ritual de la Pascua judía, que habla precisamente de la Pascua como un paso de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz. Luego, una cosa muy interesante es que la carta de Pedro se refiere al padecimiento de Cristo, empleando varias veces un verbo griego que es el verbo pascho, que significa padecer, sufrir, un verbo muy evocador, porque es muy parecido a otro término griego, que es el término griego pascha, que quiere decir Pascua, aunque no haya una derivación etimológica del término Pascua, del término sufrir. Pero es muy interesante porque las catequesis pascuales más antiguas de la Iglesia hablan exactamente, hacen esta referencia
Basta leer, por ejemplo, a Melitón de Sardis y a Orígenes, y con ellos a muchos padres de la Iglesia, especialmente los padres que escriben en griego, que vinculan exactamente la Pascua al padecimiento, a los sufrimientos de Cristo, sufrimientos que fueron salvíficos, que nos permitieron ser liberados gracias al definitivo Cordero Pascual, que es Jesucristo. Esta carta de San Pedro, la primera carta, me parece una clave importante para nuestros sufrimientos actuales en el mundo, sufrimientos personales, y por eso quiero centrarme en una frase de este pasaje, que es el versículo 24, que dice: por sus heridas habéis sido sanados. Solamente para hacer una última referencia al contexto general de la primera carta de Pedro, quiero decir que hay que leerla en el trasfondo del Éxodo, en el trasfondo de la Pascua, porque quiero centrarme, porque la primera carta de Pedro se centra sobre todo en el querigma, en el anuncio de la buena noticia, porque se centra en la redención realizada por la muerte y resurrección de Cristo y del siervo del Señor de Isaías, del que hablaremos. Dando gran importancia a este verbo pasjo, que significa sufrir, y situándolo en un contexto pascual, San Pedro quiere dar fuerza y vigor a los cristianos perseguidos. Por eso es tan central el siervo sufriente de Isaías, y hay en esta carta varias alusiones al Sermón de la Montaña. Es muy interesante, y de hecho este pasaje que he proclamado está dirigido precisamente a los esclavos cristianos. Esa es la primera categoría a la que se dirige Pedro, y invita a los esclavos cristianos a amar a sus enemigos, a ver el sufrimiento como una gracia. Y claramente esta palabra no solo vale para los esclavos, sino para todos los fieles, para nosotros, y en particular para la comunidad a la que San Pedro se dirige, que está sufriendo mucho a causa de las persecuciones y las heridas que está sufriendo. Así que detengámonos en este maravilloso y profundísimo versículo. Intentaré un poco desentrañar la profundidad de esta palabra, todo lo que pueda en mi pequeñez, pero el Espíritu es el que abre las Escrituras y nos hace arder. Cristo mismo, que es nuestro Maestro, espero que selle esta palabra gracias al poder del Espíritu Santo en nuestro interior y nos las revele en todo su tesoro. Detengámonos en esta frase, en griego utomolo piácete, literalmente por la plaga de él habéis sido curados, que es una cita no literal del cuarto canto del siervo del Señor en Isaías, este maravilloso y profético texto que habla del siervo sufriente. ¿Qué hace el autor de la carta, San Pedro? Presenta a Cristo y lo señala como ejemplo, pero esta palabra en griego no se traduce realmente como solamente un ejemplo, que puede parecer algo externo o moralista, porque se trata del término iupogramos, que podríamos traducir como copia escrita, no exactamente como ejemplo, sino copia escrita, un epígrafe, si se quiere, un icono, es decir, algo grabado, bien inscrito, y este es un detalle muy interesante al que volveremos más adelante. Es decir, San Pedro quiere elevar nuestra mirada a las heridas salvadoras de Cristo, a aquel que es el sanador herido, es decir, aquel que nos curó a través de las heridas, porque se dirige a los esclavos que a menudo son injustamente golpeados, abofeteados. En el versículo 20 se utiliza el verbo kolafizomenoi, literalmente significa golpeado con un puño. Estos esclavos en particular eran víctimas de llagas dolorosas, y de hecho el término utilizado por San Pedro es molops, que en griego significa una plaga, una herida sangrante, en particular la herida infligida por la flagelación. Sabemos que los esclavos eran a menudo azotados o flagelados. Así que ya veis que el autor de la carta de Pedro quiere mostrar a los esclavos y a todos nosotros el icona, podemos decir el ejemplar de Cristo.
para que todos se vean reflejados en las llagas de Cristo, en las llagas ejemplares, en las llagas escritas en su carne. Por eso se utiliza el término iupogramos, es decir, escrito en su carne, para que todos puedan ver en las llagas grabadas en la carne de Cristo sus propias llagas, grabadas en su carne por sus amos. Y así como las llagas de Cristo son salvíficas, también los esclavos cristianos y ojalá también nosotros podamos creer que nuestras llagas son también salvíficas. Por eso se nos invita, como hemos proclamado ahora, a seguir las huellas de Cristo e incluso las huellas grabadas en su carne. En Jesucristo cada una de nuestras llagas, cada una de nuestras heridas puede llegar a ser saludable, salvífica, si se recibe con espíritu, y puede servir para la curación de los demás. Esto es increíble y volveremos sobre ello hacia el final. Quisiera referirme ahora a la cita de Isaías que se recoge en la carta de Pedro, y quisiera traducir literalmente este versículo, Isaías 53:5, que dice así en hebreo: Uvahuratu nirpa lano. Literalmente puede traducirse: el castigo de nuestra paz está sobre él, y después se dice Uvahuratu nirpa lano, y por su herida nos ha sido curado. Importante es este primero término, musar, el castigo, que también puede traducirse como corrección, disciplina. Es una corrección, una disciplina. También podríamos decir que es un escarmiento que procura la paz al que habla en el canto. Podríamos decir que procura la paz al pueblo también. Es decir, es un mal sufrido por el siervo que será salvífico para el pueblo y le procurará la paz. Es decir, felicidad, salvación, bienestar total, todos conceptos expresados en el hebreo shalom. Es decir, en los últimos días, en estos sufrimientos también de la guerra, se ha planteado a menudo la pregunta, ¿lo que pasa en el mundo, los sufrimientos, son un castigo de Dios? Ciertamente Dios es Padre y corrige a la humanidad. Ciertamente podríamos expresarlo de muchas maneras. Todos nos hemos hecho una torre de Babel, por eso Dios permite que esta torre a veces sea derribada. Hemos negado a Dios, hemos puesto al hombre en el lugar de Dios, hemos tocado el árbol de la vida. Pero ya ven que el castigo de Dios, o mejor su corrección, son imágenes, en el sentido que su corrección o su castigo siempre es para bien, porque Dios nos ama, es Padre. Si Dios destruye nuestra vida es para reconstruir. Su herida siempre es saludable, siempre es salvífica, siempre y cuando la aceptemos, cuando nos convirtamos, aquí hay un punto fundamental, siempre el Señor transforma nuestras vidas. Profundicemos pues por un momento en qué consiste esta misteriosa plaga salutífera. Primero intentaremos hacerlo partiendo de este mismo texto de Isaías, sondeando el significado de este término plaga, herida, en hebreo javurá. Este término en el Antiguo Testamento se utiliza varias veces, en particular en algunos pasajes importantes y significativos. En primer lugar, hemos dicho que la plaga en este canto del siervo es de un varón de dolores, que es experimentado en el sufrimiento o incluso en la enfermedad. Es reputado por el pueblo como azotado, como golpeado por Dios, como humillado, como traspasado. Todo apunta a una enfermedad como la lepra. De hecho, otro término utilizado en el canto del siervo es nagua, que significa precisamente golpeado por una plaga, que es la lepra, considerada un castigo divino, es una plaga terrible. De hecho, también se habla de traspasado. Este término, javurá, se utiliza varias veces en el Antiguo Testamento. En primer lugar, en el libro del Génesis, cuando Lamec, por una injuria, quiere vengarse, promete vengarse 70 veces 7, una venganza desproporcionada, y luego este término también se usa, por ejemplo, para la ley
famosa de Levítico 24:20, ojo por ojo, diente por diente, y dice Éxodo 21:25, herida por herida. Y luego también se usa en el primer capítulo de Isaías, cuando se dice que el pueblo a causa de sus pecados tiene una llaga que es incurable. Isaías dice, desde la planta de los pies hasta la cabeza todo es llaga a causa de los pecados del pueblo. Esto sabemos que está iluminado en Cristo. Cristo es el que no se vengó, no nos dio herida por herida. No solo no se vengó 70 veces 7 o 77, como él dice, sino que él mismo nos curó por la herida que nos infligimos, por esas heridas de las que ahora vamos a hablar. Él que anuló la ley del talión, pero por no decir que la ley del talión estaba mal, ¿no? Fíjense, no estaba mal, fíjense que la ley del talión ya es una ética bastante avanzada, porque claro, dicho simplemente, si uno me ciega un ojo, yo le cegaré dos, popularmente se dice así. Si a alguien le sacan un ojo, esa persona que ha recibido esa injusticia, normalmente sí puede vengarse y no dice solamente, vale, te saco un ojo y ya está, ya estamos en paz, sino que quiere hacer mucho peor. Y por eso la ley del talión pretendía limitar la venganza, pero Cristo va más allá, porque Cristo es el más allá. ¿Cómo cumple Cristo esta palabra que dice herida por herida? Le hemos infligido una herida, pero a través de su herida nos ha curado. Entonces también sabemos que Cristo nos ha curado de nuestras llagas, porque a causa de nuestros pecados a menudo estamos cubiertos de llagas, como leemos en Isaías. Pero Cristo hizo esta obra como en la parábola del buen samaritano. Se hizo cargo de este hombre golpeado por ladrones, lo dejó medio muerto, derramó aceite y vino en sus heridas. Aquí quiero detenerme en particular en algo muy importante, muy interesante, que en el Antiguo Testamento hay casos en los que Dios cura un mal a través de un mal similar, si se puede decir así. Es algo muy curioso porque esto es una prefiguración de Cristo y su cruz. No es que Dios sea la causa del mal, pero Dios muchas veces se divierte, entre comillas, cuando curando un mal a través de un dolor similar. Por ejemplo, en el libro de los Números, capítulo 21, el pueblo de Israel, por su murmuración, es atacado por serpientes ardientes, literalmente, que los matan. Pero ¿cómo se salvan? Dios le dice a Moisés que levante una vara, una serpiente, y a través del acto de levantar sus ojos a esta serpiente de bronce, los israelitas son salvados de las serpientes. A través de esa serpiente levantada, son salvados de las serpientes. Hemos visto en Isaías 53 que el pueblo es sanado a través de las heridas del siervo. Son sanados de sus heridas a través de las heridas del siervo. Se podrían poner varios ejemplos. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, Eliseo sana las aguas malas de un manantial echando sal en ellas. Sal que no se debería permitir beber después de beber agua. Normalmente se debería desalar. En cambio, Eliseo, por mandato de Dios, sana las aguas saladas o malas de un manantial, echando sal en ellas. Y en particular hay un hermoso acontecimiento que ocurre en el Éxodo durante la travesía de Israel por el desierto, que es lo que ocurrió en Mará. Mará quiere decir en hebreo amargura. El pueblo se encuentra con mananciales de aguas amargas en Mará y no pueden beber de estas aguas. Y Dios ordena a Moisés que arroje un madero que luego es prefigurado, o sea, es una prefiguración de la cruz. Y gracias a que Moisés arroja este madero a las aguas amargas se convierten en dulces. La tradición judía, por ejemplo, en el Targum Neófiti, y en el Targum Pseudo Jonatán, añade un detalle interesante, según el cual se dice que la madera que Dios ordena a Moisés arrojar a las aguas de Mara es la de una adelfa, es decir, un árbol de hojas venenosas o amargas. Y los rabinos se preguntan por qué es así. Hay un midrash llamado Mejilta de Rabbi Ishmael
que da una interpretación. Cuidado que esto puede ser una enseñanza muy antigua, porque incluso se atribuye a Shimon ben Gamaliel, así que alrededor del año 100 después de Cristo, claramente. Escuchen este texto de la tradición judía porque es muy esclarecedor. Dice así: venid y ved cuán diferentes son los caminos del Omnipresente de los hombres, porque el hombre cura lo amargo con lo dulce, mientras que aquel que con su palabra creó el mundo no lo hace, sino que cura lo amargo con lo amargo. ¿Cómo lo hace? Coloca la sustancia dañina dentro de la sustancia dañada para convertirla en un milagro. Podemos decir que Dios es el primero que inventó la vacuna, porque Dios hace milagros curando la amargura, a diferencia de lo que hace el hombre. En apoyo de esto, el Midrash cita un texto muy interesante de Jeremías, donde Dios dice al pueblo literalmente: y de vuestras llagas, de vuestras heridas os curaré. Pero esta preposición de, en hebreo, min, también puede traducirse a partir de vuestras llagas os curaré, es decir, vuestras llagas os pueden curar. ¿Qué es lo que quiero decir? Que según este texto de Jeremías y según el Midrash, que pretende captar el corazón de las Escrituras, Dios cura al pueblo no solo de sus heridas, sino por medio de las heridas. Dios cura por el mismo medio por el que hiere. Aquí está la clave de nuestros sufrimientos. Dios hace milagros, por tanto, de forma paradójica. Cura un mal por medio de otro mal aparente para mostrar su gloria de forma eminente. O sea, Dios cura por el mismo medio por el que hiere, y esto nos da gran consolación. Ahora vamos a escuchar o a rezar mejor con un canto, a meditar con un canto, que es un salmo que habla precisamente de la persecución del orante. Mucho me han perseguido, el Salmo 129, pero que también es una prefiguración maravillosa de Cristo, y también nosotros nos identificamos en este orante, en las persecuciones, en los sufrimientos que a veces el Señor permite que suframos. Mucho me han perseguido desde mi juventud, mucho me han perseguido, que lo diga Israel. Mucho me han perseguido desde mi juventud, mucho me han perseguido, pero no han podido conmigo. Sobre mi espalda araron aradores, sobre mi espalda alargaron su surco, sobre mi espalda araron los aradores, sobre mi espalda alargaron su surco, mas el Señor, que es justo, rompió las coyundas de los malvados, mas el Señor, que es justo, rompió las coyundas de los malvados. Retrocedan los que odian a Sion, retrocedan los que odian a Sion, retrocedan los que
nación, que sea como la hierba que crece en el tejado, como la hierba que se seca antes de arrancarla. De ella no llena el segador su mano, de ella no llena su regazo el gaviador. Retroceda los que odian nación, retroceda los que odian nación, retroceda los que odian nación, retroceda los que odian nación. Intentamos ahora llegar al fondo de esta afirmación de la primera carta de Pedro. Por sus heridas, o sea, por las heridas de Cristo habéis sido sanados. ¿Cómo puede ser sanado uno por las heridas de otro? Y a menudo en la Escritura se da esta paradoja. Daré solo algunos ejemplos. En Apocalipsis 7 se habla de la sangre del Cordero que hace blancas las vestiduras de los elegidos, una expresión paradójica que puede parecer contradictoria. Podríamos decir un oxímoron para los que conocen esta palabra. El oxímoron implica dos conceptos absolutamente opuestos. O sea, ¿cómo puede una sangre lavar y hacer blancas las vestiduras? Pero es así. Pero es la paradoja de Cristo. Él es el oxímoron más bello. Ahora vamos a entenderlo más. Otro ejemplo está siempre en el mismo capítulo del Apocalipsis. El cordero que se hace de pastor. Cristo es un cordero, pero conduce a sus fieles a las fuentes de las aguas de la vida. Es un pastor, pero es también un cordero, es el cordero pastor. ¿Cómo puede un cordero hacer de pastor? Cristo es cordero y pastor a la vez. Es un simbolismo, una expresión oximorónica, es decir, basada en el oxímoron, algo que parece contradictorio. Aquí tenemos algo parecido, aquí tenemos un sanador herido, un herido que cura. Es la belleza del primer querigma cristiano. Es decir, el primer anuncio cristiano de salvación vio en Jesús el cumplimiento de estos símbolos paradójicos. Cristo con su muerte venció a la muerte. Él, inocente, se hizo pecado, como dice San Pablo, o sea, se cargó con nuestros pecados para justificar al hombre. Cristo cumplió la figura del siervo sufriente de Isaías, cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz, invirtió nuestra situación, nos curó a través de sus heridas, o más bien a causa de sus heridas. Nótese que esto ya se encuentra en la tradición judía, en referencia al siervo sufriente. Hay un poema litúrgico judío titulado Asmi Lifnei Bereshit que los judíos recitan en una oración llamada Musaf de Yom Kippur, o sea, el Musaf del día de la expiación, que es maravillosa y que dice así: el Mesías, nuestra justicia, se ha alejado de nosotros y somos aterrorizados y no hay quien nos justifique. Él ha llevado nuestras iniquidades y el yugo de nuestra culpa, ha sido herido por nuestras culpas, ha cargado sobre su hombro nuestros pecados. Que encuentre perdón por nuestras iniquidades. Seremos curados de sus heridas en el momento en que el Señor lo convierta en nueva criatura. Sácalo del centro de la tierra, levántalo de Seir para reunirnos por segunda vez en el monte Líbano. Cuidado que este es un texto judío. Así, con este breve excursus que hemos hecho, podemos comprender la enorme profundidad de este versículo de la primera carta de San Pedro: por sus heridas habéis sido sanados. La imagen de estas heridas curativas es mostrada por
San Pedro a los esclavos cristianos y luego a todos nosotros como el cumplimiento del siervo sufriente de Isaías en Jesús de Nazaret, como una realidad viva, fruto de la experiencia personal, como una síntesis visual, podemos decir, del Sermón de la Montaña, que dice: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Esto es todo el anuncio de la salvación. De hecho, Jesús cumplió verdaderamente esta palabra en su plenitud. En este pasaje que hemos proclamado al inicio de este episodio, encontramos el espíritu del Sermón de la Montaña que animaba a los primeros cristianos. Sufrir injustamente, dice la carta de Pedro, es una gracia, es una elección de Dios, una bienaventuranza, algo increíble. El autor se dirige a los esclavos para que, contemplando el ejemplo de Cristo grabado en las llagas, ellos también sean elegidos para convertirse en sanadores heridos como Jesús. Todos somos llamados a imagen de Jesús a convertirnos en sanadores heridos para los demás, es decir, incluso los sufrimientos de los que sufren y de los esclavos pueden llegar a ser salvíficos, por lo que la liberación para estos esclavos y para nosotros no es principalmente social o política, no la encerramos allí, sino que será mucho más profunda. Estos esclavos a los que Pedro habla, y nosotros también, ya hemos sido liberados, ya liberados por Cristo, que liberó a las almas cautivas y a las ovejas errantes, reuniéndolas como rebaño en una comunidad, en la iglesia. Como dije, Jesús cumplió la Torá en su plenitud, la ley. Antes la Torá, los 10 mandamientos, las 10 palabras de vida, estaban grabadas en tablas de piedra. Ahora, en la nueva alianza con Cristo, esta Torá está grabada en el cuerpo de Cristo, incluso en sus heridas, y a través de su Espíritu está grabada en nuestros corazones. Curiosamente, hay una pequeña historia judía muy simpática en la que un discípulo visita a su maestro y éste le pregunta: ¿qué has aprendido en este tiempo? Y el discípulo le responde con cierta jactancia: he recorrido todo el Talmud. O sea, he atravesado todo el Talmud, dice. He recorrido todo el Talmud. ¿Y cómo le respondió su rabino? Sí, de acuerdo, pero el Talmud te ha atravesado a ti personalmente. Y esto aún más, podríamos decir, del Evangelio, de la palabra de Dios, de Cristo. Quizá hemos recurrido toda la Biblia. Yo también soy biblista y toda mi vida he estudiado la Biblia y las lenguas bíblicas. Podemos decir que he atravesado la Biblia. Sí, quizá he leído muchas cosas, pero la palabra de Dios me ha atravesado. Ha pasado Cristo a través de mí. Estas heridas de Cristo están grabadas en mí. Así que en este tiempo podemos prepararnos a esta resurrección de Cristo. Cristo aparece resucitado con sus llagas. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué Cristo aparece con sus llagas, con sus heridas? Un cuerpo resucitado no aparece con heridas, es perfecto. Nosotros resucitaremos en el futuro sin imperfecciones. Pero sin embargo, Cristo aparece con sus heridas. ¿Por qué? Ciertamente para mostrar que el que ha resucitado es verdaderamente el crucificado, que no es otro, pero podría haber sido reconocido de otras maneras. Así que aquí hay un misterio mucho más profundo. Me atrevería a decir abismal, porque el amor de Dios es un abismo. Cristo aparece con sus heridas para mostrar que sus heridas nos han permitido el acceso total a Dios y constituyen el tatuaje perenne de su amor. Es el verdadero tatuaje, no ciertos horrores que vemos en la piel de algunos, sino el verdadero tatuaje, el tatuaje eterno del amor de Dios. El Antiguo Testamento, por ejemplo, dice en el profeta Habacuc 3:4, rayos de trueno salen de sus manos, ahí está su poder, en referencia a Dios.
Literalmente esta frase, si uno la traduce del hebreo, es aún más fuerte. Rayos salen de sus manos. Allí está el velo de su poder. El velo del poder de Dios son estos rayos que salen de sus manos. Y de nuevo Dios le dice al pueblo en el libro del profeta Isaías, le dice a Sión y a nosotros, he aquí, en las palmas de mis manos te he dibujado, te he tatuado. Se usa una raíz hermosa que es la raíz hakak, que literalmente significa gravar. Y por lo tanto también tatuar, es decir, grabar en la piel. Es decir, Dios nos dice, en mis manos te traigo esculpido, te traigo tatuado, grabado, dibujado. Cada uno de nosotros, incluso el que se siente más pecador, o que lo es, está tatuado en las manos de Dios. Sabemos que el tatuaje es algo indeleble, algo grabado. Aquí hay una profecía estupenda de Cristo. Por eso, al aparecer con sus heridas, Cristo nos las muestra y nos dice, mira, te he esculpido en mis manos. Cuidado que esta raíz hakak, esculpir, también de este verbo, de esta raíz verbal, viene el término precepto en hebreo, que es chok, porque los preceptos eran esculpidos, y ahora con Cristo no solo están esos preceptos esculpidos en piedra, porque Cristo nos dice, los he esculpido en mi carne, yo te llevo esculpido. Estas heridas son el tatuaje indeleble del amor de Dios por cada hombre. Estamos grabados, tatuados, tallados en las palmas de Cristo y por lo tanto en las manos de Dios, por así decirlo, es decir, en Él, porque esas heridas se las causamos a Jesucristo con nuestros pecados. Pero ahora esas heridas en la resurrección de Cristo están glorificadas, están transfiguradas. Sí, son nuestras heridas, no solo las de Cristo, sino que allí podemos ver nuestras propias heridas, las heridas que le infligimos, pero también las heridas que sufrimos, porque muchas veces tenemos heridas terribles grabadas en el corazón y en el alma, a veces en la piel, en las arrugas hasta, porque tenemos sufrimientos que están escritos en nuestro rostro, en nuestras manos, desgraciadamente en nuestro cuerpo, debido a veces a las marcas que otros han hecho en nosotros, como estos esclavos a los que se dirige San Pedro en su carta. Entonces miren qué hermoso es. Cristo aparece con sus llagas para mostrar que nos ama de verdad. Por eso ahora vamos a rezar y a meditar todo esto con un canto que dice, oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado. Oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Tú has recibido las espinas de la soberbia de mí, para que yo reciba la humildad de ti. Tú has recibido los azotes de la lujuria de mí, para que yo reciba el amor y la pureza de ti. Tú has sido por la avaricia despojado por mí,
para que yo reciba la riqueza de ti. Oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Tú has recibido la hiel y el vinagre de mí, para que yo reciba la dulzura de ti. Tú has recibido el desprecio y los insultos de mí, para que yo reciba la mansedumbre de ti. Tú has recibido los clavos y la lanzada de mí, para que yo reciba la obediencia de ti. Oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Tú has sido crucificado por mí, para que yo reciba la salvación de ti. Tú has recibido la muerte de mí, para que yo reciba la vida de ti. Tú has recibido la sepultura de mí, para que yo reciba la resurrección de ti. Oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. De mi Señor tú has recibido el mal, la muerte y el pecado, para que yo reciba de ti solo a ti mismo. A mí tú te has donado, oh Jesús, amor mío, cuánto me has amado, cuánto me has amado. Entonces hemos visto que es algo impresionante. Cristo aparece con sus llagas para mostrar ese signo indeleble del amor trazado, tallado en sus manos y en su costado y en su corazón. Por eso hubo muchos santos que tenían ese deseo. Pienso en San Bernardo, San Francisco de Asís y muchos otros santos que querían ponerse en las llagas de Cristo. Y lo hacían incluso antes de empezar a rezar. Nosotros también podemos hacerlo cuando oramos. Incluso ahora podemos ponernos espiritualmente en las llagas de Jesucristo. Espiritualmente, pero no menos concretamente. Y allí, en esas llagas, en esas heridas, podemos encontrar un camino hacia la intimidad con el Señor, hacia el amor de Dios. Es decir, podemos llegar de alguna manera a las profundidades abisales del amor de Dios,
Como dice San Pablo, oh profundidad de las riquezas, del conocimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, cuán inescrutables son sus caminos e inaccesibles sus juicios. Entonces podemos refugiarnos con confianza en las llagas de Cristo, en sus llagas gloriosas, poniendo nuestras llagas en esas llagas, nuestras heridas en esas llagas que ya están transfiguradas. Por supuesto, algunas de nuestras heridas aún no están cicatrizadas. Tal vez somos incapaces de amar a nuestros enemigos, de comprender el sufrimiento, de entender el porqué de los acontecimientos. Esas heridas no están iluminadas todavía, pero poco a poco el Señor las ilumina y las transfigura. Paciencia. Tal vez todos conozcáis el emblema de nuestra cruz de Tierra Santa, la cruz de Jerusalén. Desde antiguo es una bandera blanca con 5 cruces rojas, una grande en el centro y 4 más pequeñas en los 4 cuadrantes que forman esta gran cruz roja, que por supuesto también se interpreta como la cruz, el anuncio del Evangelio, del amor de Dios que se extiende a los 4 puntos cardinales de la tierra, a la humanidad. Pero también es un símbolo de las 5 santísimas llagas de Cristo, el costado y las otras 4 llagas, 2 en las manos y 2 en los pies. Estas son las llagas gracias a las cuales estamos curados y en las que podemos habitar y encontrar morada. ¿Y cómo nos cura Jesucristo? A través de sus heridas. ¿Cómo curó la incredulidad de San Tomás? A través de sus heridas. ¿Cómo cura nuestra incredulidad? A través de sus heridas. Sus heridas son el remedio para todos los males. Así que, ¿cuál es mi mal hoy? ¿Cuál es tu mal hoy? Habita en las llagas de Cristo. Quien habita en las llagas de Cristo está salvo, está inmerso en su vida divina, está escondido en sus tesoros, está en el océano de su misericordia. Lo dijo también el Papa, las llagas de Cristo son troneras al cielo, son las llaves que abren el cielo, que abren la historia, son una brecha en la vida divina. Así Cristo herido ha herido nuestros corazones, como dice el Cantar de los Cantares, el traspasado nos ha traspasado con su amor. Entonces podemos concluir contemplando y poniéndonos en las heridas de Cristo, que cura, las heridas de Cristo que es el sanador herido, y así podemos entender nuestra misión. No estamos llamados a ser hombres perfectos sin heridas. No estamos llamados a eliminar y borrar heridas. No somos víctimas de nuestras heridas, porque sólo a través de las heridas se puede obtener la salvación, y sólo a través de las heridas podemos tener misericordia y curar, con la ayuda de Cristo, las heridas de los demás. Nuestras heridas, las heridas del cristiano, como las de Cristo, pueden transfigurarse, pueden hacerse gloriosas, porque no hay mejor manera de sanar a una persona herida que a través de otra persona herida y salvada. Solo aquellos que verdaderamente han experimentado algunas heridas, tal vez incluso algunos pecados, aquellos que han estado en el infierno pueden salvar a otros del infierno, por así decirlo. Entonces, ¿cómo podemos sanar a otros? Por medio de nuestras heridas. No las rechazamos. Nuestras heridas son nuestra fuerza. Pablo lo entendió cuando en la carta a los Gálatas se enfada en los que quieren que los gentiles se circunciden y dice: basta, que nadie me moleste, porque yo llevo los estigmas de Jesús en mi cuerpo, porque había sido azotado varias veces, tenía las marcas de sus heridas internas y externas en su ser. Así que no nos encerremos en el victimismo, porque en este tiempo en el que estamos a lo mejor encerrados, podemos encerrarnos en el victimismo. Y justo hay un evangelio, que es el evangelio de los 2 de Emaús, que reconocen a Jesús al partir el pan. ¿Por qué la fracción del pan? Ciertamente porque era un gesto típico de Jesús, es un signo de la Eucaristía, de la liturgia, pero quizás también porque cuando partimos el pan mostramos las palmas de las manos. Y no podemos partir el pan sin mostrar las palmas. Cuando se hace el gesto de partir un pan,
que evidentemente no era una hostia, sino que en realidad era pan ácimo, porque estaban en tiempo de Pascua, Jesús y los dos de Emaús. Jesús parte el pan ácimo y cuando lo parte muestra sus heridas, es decir, las dos víctimas de Emaús que volvían de Jerusalén, heridos, fracasados, frustrados. Dicen, pensábamos que era Él quien liberaba a Israel. Ellos son curados por la fracción del pan, por Cristo que parte, porque cuando parte el pan ven sus heridas. Cristo herido con mayúscula cura a los dos heridos de Emaús y nos cura también a nosotros. Y si aún no estamos curados, nos curará. Si lo deseamos, si volvemos a Él, si tomamos ocasión, incluso en este tiempo difícil, para comprender que estamos heridos, que necesitamos a un Salvador, que necesitamos al Salvador, a Jesucristo, para que transfigure nuestras heridas. Muchas gracias. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María y hasta la próxima. Gracias. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti. para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, Confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti. para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Finaliza en Radio María En torno al Catecismo, como complemento a las explicaciones sobre el sacerdocio que está realizando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas a las fuentes de la fe en Tierra Santa, en que el padre Francesco Voltaccio nos habló de Jesucristo como Redentor, sumo sacerdote, víctima pascual, cordero y pastor de la humanidad.